Empezaremos con usted. En esta sesión vamos a terminar de ver a los llamados sociólogos clásicos europeos y desde la próxima sesión vamos a ver algunos casos importantes de aportes sociológicos latinoamericanos. Para terminar esta breve revista prácticamente a toda velocidad de autores sociológicos europeos ya consolidados como sociología académica, vamos a ver en primer lugar a alguien que se ha puesto de moda en los últimos años, que es el sociólogo francés Gustave Le Bon. Aquí está el nombre, estimado público, y la obra más conocida de Le Bon, que ahora ha vuelto a ganar enormemente en importancia, es su Psicología de las Masas. Psicología de las Masas, publicada la primera vez en los últimos años del siglo XIX. Le Bon ha hecho ya investigaciones empíricas y ha observado el comportamiento, sobre todo diferenciado de las masas y de los individuos ante la misma situación. El punto esencial de la psicología sociológica de Le Bon es el siguiente. Él ha comprobado que las mismas personas se comportan de manera diferente cuando están solos, individualmente, es decir, cuando tienen un pequeño momento, una pequeña posibilidad de reflexión, y cuando están los mismos individuos dentro de una masa. O sea, el integrante de una masa, según Le Bon, tiende automáticamente a imitar el comportamiento mayoritario del grupo y no se comporta de manera racional, sino se comporta de manera emocional. Como es una investigación basada en muchos casos empíricos, esta obra, Psicología de las Masas, ha llevado a que una parte, claro, una parte pequeña de la sociología clásica se adhiera a esta división. Es decir, el individuo se comporta en forma diferente si está solo o si está dentro de un grupo grande. Se comporta más racionalmente en términos relativos si está solo y menos racionalmente en términos de masa, de grupo social. Gustave Le Bon ha hecho una larga labor investigativa, sobre todo en los territorios franceses, tanto en Francia misma como en las colonias francesas de habla árabe que Francia había conquistado en la segunda mitad del siglo XIX. Países, estimado público, relativamente importantes del mundo árabe como Marruecos, Túnez y sobre todo Argelia, el más poblado, el más grande, fueron colonias francesas hasta la segunda mitad del siglo XX. Y en esos territorios, Gustave Le Bon hizo sus investigaciones para mostrar sobre todo la diferencia muy grande entre el comportamiento dentro de una masa o el individual. El ser humano individualmente, cuando está confrontado, por ejemplo, con una apelación, es decir, con un llamado,
alguien llama a la acción. Por ejemplo, alguien llama a una manifestación. Entonces, ese ser humano, cuando todavía está solo, según Le Bon, es más reflexivo, más distanciado y tiende generalmente, no siempre, a sopesar la conveniencia de unirse o no a un grupo. Sopesar, es decir, comparar dos pesos, dos consecuencias, es un acto reflexivo. Entonces, el ser humano, cuando le dicen, nos han insultado nuestra religión, nuestra ciudad, han insultado a nuestro barrio, o cualquier cosa, o tenemos que ir porque ha estallado la huelga, etc., el individuo va pensando si realmente para él vale la pena unirse o no a la manifestación, a la protesta o a la acción, porque hay veces en que una manifestación deriva en una acción violenta, por ejemplo, tomar un edificio, incendiarlo, usarlo, pegar al grupo contrario, en fin. Hay muchísimas formas de acción social relativamente violenta. Las cifras que ha dado Gustave Le Bon son muy diferentes de país a país que él ha estudiado, de región a región. Pero en general, la conclusión misma es de él: individualmente nosotros dedicamos por lo menos un tiempo respetable a reflexionar si para nosotros vale la pena o no tomar parte en una acción social. Porque pueden haber, obviamente, dificultades que le vengan al individuo. Podría ser que, por ejemplo, por tomar parte en una huelga, descuide su trabajo y el empleador lo despida. O puede ser que tomando parte en una acción social, por ejemplo, una huelga violenta, la toma de un edificio o cosas similares, tenga líos con la policía, con las fuerzas del orden, y sea, por ejemplo, tomado preso o llegue a ser prontuariado, es decir, su nombre quede registrado en algún registro policial o de buena conducta. Es decir, el ser humano lo piensa generalmente, no siempre, si va a tomar o no parte en esas acciones sociales. Cuando está, o sea, es reflexivo hasta cierto punto. El mismo Le Bon dijo siempre en todas sus obras que la explicación numérica del asunto no vale mucho la pena porque es altamente cambiante, pero él indicó que existe esa tendencia a la reflexión en el individuo. En cambio, cuando el individuo ya está dentro de un grupo, por ejemplo, una manifestación en la calle, una acción contra, por ejemplo, contra un empleador abusivo, o una acción política o religiosa de un grupo, entonces, según Le Bon, el individuo actúa según la tendencia masiva del grupo, se pliega, en una palabra, automáticamente, se anexa automáticamente a la acción del grupo. Y en esa acción del grupo, y aquí viene lo interesante que ha descubierto Le Bon, el individuo se siente bien. Es la investigación que él ha realizado. Cuando, por ejemplo, una manifestación contra el poder colonial francés, una manifestación enorme que ha significado, por ejemplo, rotura de vidrios, daños a edificios, a vehículos o a otras personas, etc., Le Bon notó que esas personas entrevistadas inmediatamente después
declararon en su mayoría que se sentían bien, se sentían realizados. Por fin, en medio del grupo, habían hecho lo que en su coleto interno, es decir, con su alma interna, lo habían querido hacer varias veces. El ejemplo más claro, fácilmente comprensible, que nos muestra Le Bon en las colonias francesas, es naturalmente la oposición a las fuerzas de ocupación. El individuo aislado rara vez se atreve a oponerse a las fuerzas, por ejemplo, del ejército colonial francés, que estaban muy bien armadas y muy bien organizadas. Entonces, el individuo normal, individuo todavía solo, antes de protestar contra el régimen colonial, lo pensaba dos veces. Puedo perder mi empleo, puede haber daños a mi familia, puedo yo ser tomado preso, puedo llegar a estar prontuariado para siempre en los archivos coloniales, o cualquier reflexión de ese tipo de cálculo, si vale la pena o no participar. Es un sopesamiento entre alternativas. La misma persona, Le Bon, persiguió muchos casos individuales cuando estaban dentro de grupos. Dentro de grupos, ¿por qué el ser humano se siente bien? ¿Por qué al final del hecho o de la manifestación, en las entrevistas de Le Bon, por qué el individuo declara que se ha sentido bien? Porque dentro del grupo él ha podido manifestar sin mucho peligro su posición anticolonial, en el caso de estas manifestaciones en las colonias francesas, que según Le Bon lo mismo puede aplicarse a cualquier tipo de acción social. Dentro de un grupo, el ser humano se siente protegido, siente que no está arriesgando mucho. Tal vez le va a tocar un chorro de agua de estos carros policiales modernos, o le va a tocar tal vez un golpe de algún policía, pero en general dentro del grupo está protegido. Y dentro del grupo nadie se va a atrever a preguntarle quién es, cómo se llama, por ejemplo, para incluirlo en un registro delincuencial. Por lo tanto, dentro del grupo hay esa enorme ventaja psíquica y social. El ser humano se siente satisfecho, siente que ha hecho algo positivo y siente que su identidad grupal e individual ha sido resaltada. En un grupo manifestante contra el gobierno colonial, el individuo siente que tiene la solidaridad del grupo. Es decir, que él puede gritar y protestar contra el imperialismo francés o cualquier otro, que es lo que siente en el corazón, y los amigos, los compañeros o la gente casual que está con él en la manifestación, en la acción social, tienen la misma opinión. O sea, es algo que el ser humano siempre ha anhelado: estar dentro de un grupo y ver que su opinión no es aislada, sino que él tiene razón históricamente, porque una gran cantidad de personas hace lo mismo. No está solo y no está equivocado. Entonces, eso, según Le Bon, contribuye a que dentro de la masa el ser humano realmente se sienta realizado, se sienta bien, acuda, pese al peligro, acuda con gusto a manifestaciones, a acciones colectivas. El problema, según Le Bon, es que en las manifestaciones, en las acciones colectivas, en las acciones de masas, como él llama,
prevalece, prevalece la emoción sobre la razón. Y muchas veces esas manifestaciones cometen actos delictivos, por ejemplo, rotura de escaparates, rotura de objetos de la calle, postes, autos, etc. Comete actos vandálicos que solito jamás lo hubiera hecho, porque él piensa, ¿por qué voy a arruinar un coche que probablemente es de un tipo tan pobre como yo? ¿O por qué voy a arruinar un escaparate, una tienda cuyos empleados van a tener luego que dar su aporte para la restitución del daño y los empleados son tan pobres como yo? Entonces, eso es lo peligroso, según Le Bon, de las masas. El individuo se comporta de manera mucho más radical, mucho más emotiva y no mide el alcance de sus acciones cuando está dentro del grupo. Y Le Bon notó, sobre todo en sus investigaciones, que es el tema que nos va a preocupar ahora, él notó que en los países árabes siempre la acción social, aunque sea una huelga por salarios, que no tiene nada que ver con la religión, él notó que en el mundo islámico las acciones sociales siempre son bendecidas, es decir, legitimadas, justificadas con el argumento de pertenecer a la verdadera religión del pueblo y no a esas religiones de los impíos, de los infieles, de los conquistadores, de los invasores que tratan de imponer al pueblo, por ejemplo al pueblo argelino, tratan de imponerle otros valores de orientación. Entonces, según este autor, lo que tenemos en las manifestaciones y acciones sociales de gran envergadura, sobre todo en los países islámicos, es un componente religioso que tiene dos aspectos: legitima, justifica la acción en nombre de la religión. Siempre las acciones sociales, según Le Bon, dirigidas contra la potencia colonial, esas acciones siempre están bendecidas, justificadas, etcétera, por los ulemas, por los sacerdotes islámicos. Y por lo tanto, una persona se siente mucho mejor cuando nota que lo que está haciendo, por ejemplo, dice, hay que incendiar el edificio tal, o hay que incendiar por lo menos los coches que están aquí de los ocupantes coloniales, que no lo haría individualmente. Él se siente a salvo, el individuo, porque dice, la religión, que es el bien supremo, es la ley suprema, la religión me lo permite y me lo ordena. Entonces, yo no estoy cometiendo ningún pecado, porque también en el Islam, obviamente, el robo, la destrucción de bienes ajenos es un pecado. Pero si los sacerdotes y en general la atmósfera de la acción social masiva le dice, hay una justificación religiosa, los otros son los infieles, los paganos, nuestros enemigos, tenemos simplemente que defendernos o tenemos que vengar a nuestros hermanos muertos por la buena causa. Entonces, con esa justificación religiosa, el individuo que hace pequeños delitos se siente totalmente protegido por una ley superior al Código Civil, que es la ley divina, que son los mandamientos expresados por boca, por ejemplo, de los sacerdotes o los representantes de la religión propia, que la propia siempre es considerada mucho mejor que la importada, que la impuesta desde afuera. Entonces, este señor Le Bon
se dedicó a estudiar muy detalladamente el comportamiento de los protestantes, perdón, de los que protestan, de los manifestantes, de todo aquel que no está contento con el régimen impuesto, no solamente en países coloniales. Muy interesante es lo que él ha observado durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, en ambos lados, o sea, tanto en el lado de los aliados, franceses y británicos, o del otro lado, alemanes, turcos, austriacos, etc., él notó el mismo comportamiento que él había detectado años antes en el comportamiento de los colonos de Argelia, Túnez, de las colonias francesas. Y él notó que durante la Primera Guerra Mundial, los franceses, los alemanes, los italianos, es decir, todos los participantes en la Primera Guerra Mundial actuaban dentro del ejército, que es una masa, exactamente igual que los exaltados de las manifestaciones antes de la guerra. Él notó entonces que la guerra es el fenómeno por excelencia que impide el razonamiento individual de la gente. En sus largas investigaciones sobre el comportamiento de los soldados en la guerra, él notó que personas muy sencillas, los conscriptos normales, en los frentes, tanto en los aliados como en las fuerzas alemanas, que los conscriptos en general eran gente normal y corriente que en la vida civil nunca hubieran matado al adversario, nunca hubieran matado a otro, pero si le viene la orden de arribar, la gente mata con gusto. Es decir, dentro de la masa se convierte, según Le Bon, la mentalidad de las personas y actúan de una manera que jamás lo hubieran hecho solos en épocas de paz. El matar al enemigo se convierte en algo completamente rutinario, permitido y premiado. En la guerra, el soldado que mata a muchos enemigos obviamente recibe condecoraciones, recibe el premio, el reconocimiento de los superiores, cosa que en la vida civil jamás lo hubieran hecho. O sea, durante la Primera Guerra Mundial, Le Bon notó que las masas, y el ejército es la masa por excelencia, él notó que las masas realmente se comportaban exactamente igual, de forma irracional, como los manifestantes civiles en una época más o menos pacífica. Y él llegó a una conclusión muy interesante, viendo además los comienzos del régimen fascista en Italia. Le Bon, aquí están los datos. Él murió en 1931, él no vio el ascenso de Hitler al poder, pero él observó procesos fascistas en otros países, porque Alemania no es el único país donde ha habido un fascismo, sino también en Italia a partir de 1922 y Hungría a partir de 1919, lo cual es poco conocido, pero Hungría se dotó a sí misma después de la Primera Guerra Mundial, donde Hungría fue uno de los perdedores. El Imperio Austrohúngaro había sido aliado de los alemanes. A fines de 1918, el Imperio Austrohúngaro se disolvió, pero Hungría, en las conferencias de Versalles, había sido tratada como Estado enemigo de los aliados. Y Hungría perdió 2/3 de su territorio.
y naturalmente en el tercio restante, en el núcleo de la patria húngara, lo llamaremos así, había un resentimiento gigantesco por esas pérdidas. O sea, había un nacionalismo muy brutal que a partir de 1919, o sea, poco después de la terminación de la Primera Guerra Mundial, llegó al poder durante 20 años hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y ese régimen nacionalista húngaro era un régimen de derecha, un régimen, pero que tenía las cualidades de lo que estudia Le Bon. Los nuevos regímenes de derecha, como los fascistas y los nacionalistas, se comportan en la vida cotidiana como los regímenes de izquierda. Han adoptado, por ejemplo, de los socialistas, de la socialdemocracia, las tácticas de la acción masiva, huelgas, enormes manifestaciones, desobediencia civil, etc., igual que los partidos socialistas, sobre todo de los radicales. Y entonces es que Le Bon nos da su teoría sobre el siglo XX. El siglo XX, nos dice, sociológicamente va a ser el siglo de las masas, el siglo donde no va a importar mucho la reflexión individual, lamentablemente. Él dice, el individuo va a decaer en el siglo XX. El individuo como ente pensante, racional, que toma decisiones, sobre todo después de haberlas pensado, haber sopesado lo positivo y lo negativo de una acción social. En cambio, él nos dice, el siglo XX va a ser el siglo de las masas que no sopesan racionalmente, sino que emocionalmente se lanzan a acciones sociales de gran envergadura, como huelgas generales, asesinato de enemigos, etcétera, etcétera, lo usual, por ejemplo, en Italia y Hungría a partir de 1920. Y él también notó que esa tendencia a la masificación del siglo XX era también favorable a la creación de caudillos carismáticos, como él lo vio en los casos de Mussolini en Italia y de muchos otros caudillos menores en los países más pequeños de Europa. No voy a aburrir a ustedes con nombres, pero en muchos países surgieron caudillos nacionalistas que exigían y recibían la solidaridad de todo su pueblo, es decir, masas enormes enfervorizadas con fervor nacionalista que seguían estrictamente los lineamientos que les daba el caudillo, porque correspondía más o menos a los anhelos y deseos profundos de las masas. Por ejemplo, en los países bálticos, que ahora son tan tranquilitos, tan exitosos, países tan ordenados como Estonia, Letonia y Lituania, tan exitosos como son ahora económicamente. Como son países que se formaron recién en 1918 adelante contra Rusia, que había ocupado durante siglos esas regiones, y contra Alemania, que los había ocupado militarmente, estos países se volvieron un nido de nacionalismo profundo. Y ese nacionalismo estaba dirigido por caudillos carismáticos. Y esos caudillos prácticamente se habían apoderado de la conciencia social de las masas. Lo mismo ocurrió en un país grande como Polonia. Polonia había sido también ocupada por Rusia hasta la Primera Guerra Mundial.
Y cuando recién, después de muchos años de ser un país ocupado, consiguió su independencia, Polonia cayó obviamente en manos de un movimiento nacionalista. Y ese movimiento nacionalista en Polonia, como en Lituania, en un país de estos bálticos, era un movimiento avalado por la Iglesia Católica. Polonia hasta hoy, estimado público, es un país católico rodeado por ortodoxos al este y por protestantes como Alemania, Austria en el oeste, un reducto del catolicismo. Y justamente la Iglesia Católica, hasta el día de hoy en Polonia, la Iglesia Católica es una de las fuerzas sociales más importantes que puede movilizar todavía hoy, en un siglo ateo como es el nuestro, todavía puede movilizar a grandes masas porque representa esas emociones profundas de la población polaca. Entonces, Gustav Le Bon dijo, el siglo XX va a ser el siglo de las masas, y también va a ser el siglo de las emociones masivas canalizadas por caudillos carismáticos que a veces se apoyan en la religión. Y eso es un cóctel, una mezcla explosiva que él creyó que iba a dominar el siglo XX. La unión de algo así como una religión o un sentimiento nacionalista muy grande, unido a movimientos de masas dirigidas por caudillos, generalmente carismáticos e inescrupulosos, pero que representaban el sentir de las masas. Y estas podían ser conducidas arbitrariamente desde arriba. Esto es, estimado público, en lo esencial la teoría sobre la diferencia entre individuo y grupo en el comportamiento social de Gustav Le Bon. Y ahora pasaremos muy rápidamente a ver a dos sociólogos, con ello terminamos de ver a los clásicos, a dos sociólogos, Robert Michels, un alemán, y Vilfredo Pareto, un italiano, que han sido considerados por las historias de la sociología como los herederos de Maquiavelo, porque ambos, Michels y Pareto, eran representantes de lo que podríamos llamar el realismo en ciencias sociales y en la política, el realismo. La vida no tiene que ver con ideales, sino con realidades. No tiene que ver con grandes programas para mejorar el mundo, es decir, con ideas humanistas, sino que la política tiene que ver con crasos intereses materiales. Veremos primero a Robert Michels, porque él ha hecho realmente un trabajo empírico sociológico muy interesante. En su obra, él también, igual que Le Bon, tenía una obra cumbre, los otros escritos de él no son importantes, una obra que realmente ha sido muy importante en la sociología, que se llamaba La sociología de los partidos y la democracia moderna. La sociología de los partidos y la democracia moderna, publicado por primera vez en 1912. Y ahí Michels, y este es el gran mérito de él observó cuidadosamente el comportamiento interno dentro del gran partido de masas que eran los partidos socialdemocráticos.
O sea, hasta la Primera Guerra Mundial, estimado público, comunistas y socialistas conformaban un solo partido, que generalmente se llamaba Partido Socialdemocrático en Alemania, en Austria y en otros países, o en Francia, a secas, Partido Socialista, y en la Gran Bretaña se llamaba, o se llama hasta hoy, Partido Laborista. Ese Partido Laborista, que se ha vuelto un partido muy moderado, está hoy en el poder en Gran Bretaña, así como el Partido Socialdemocrático está hoy en el poder en Alemania, y con el nombre de Partido Socialista Obrero Español está en el poder en España. O sea, son partidos realmente importantes, por eso les menciono estos hechos. Estos partidos, antes de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Michels los investigó, estos partidos eran los partidos de masas más grandes de cada uno de los países europeos. Eran partidos realmente con muchísimos adherentes, y eso quiere decir con muchas reparticiones internas. Estos partidos, sobre todo el más grande, el que tenía, digamos, una especie de primacía teórica, que era el Partido Socialdemocrático Alemán, porque a él habían pertenecido Marx, Engels, Kautsky, es decir, los grandes teóricos del partido. Y el Partido Socialdemocrático Alemán tenía además la fama, no la realidad, la fama de ser el gran productor de la teoría socialista. El gran partido socialdemocrático alemán, a la cabeza de su jefe Karl Kautsky, es el partido que había, estimado público, producido la teoría derivada de Marx. Eran fieles marxistas todavía hasta la Primera Guerra Mundial, pero la habían acomodado a la situación del mundo moderno de las primeras décadas del siglo XX. Por las dudas les escribo el nombre de este gran teórico y político alemán. Aquí le pondremos, que es la persona estudiada por Michels. Hoy en día se trata de una personalidad completamente olvidada, tanto en el plano teórico como en la acción práctica. Karl Kautsky está completamente olvidado. Pero este señor, desde la muerte de Marx en 1883 hasta la subida de Hitler al poder en 1923, o sea, estimado, durante varias décadas, durante 50 años, él fue realmente el hombre que inspiró al Partido Socialdemocrático Alemán y a gran parte de la socialdemocracia europea, es decir, al socialismo moderado en Europa. Por ello es importante. Este señor Kautsky, estimado público, él interpretaba a Marx como a un gran pensador, pero que había dicho poco sobre la vida cotidiana del partido, lo cual es verdad, sobre cómo estaba organizado el partido adentro, cómo había que cobrar cuotas para mantener al partido, sus instituciones y demás, y algunos aspectos que Marx no se opuso, pero que nunca escribió nada. Por ejemplo, el partido creó un sistema de escuelas secundarias de formación de cuadros, y también un sistema muy interesante que existe hasta hoy de educación de adultos. Kautsky notó, la dirección del partido, que habían muchas actividades
actividades sociales, muchas, que el partido podía, sin infringir la ley, podía dedicarse a hacerlas. Por ejemplo, los adultos, como yo, mayorcitos, tienen a veces tiempo libre y la mayoría no sabían cómo usarlo. Entonces el partido creó una especie de institutos de formación cultural que incluían también actividades sociales, bailes, rifas, cenas, etcétera, para los miembros del partido, para así atraerlos mejor al partido, con esas obras de acción social que estaban abiertas a todos. El Partido Socialdemocrático Alemán se distinguió hasta hoy, por ejemplo, por la publicación de una enorme cantidad de libros que no eran todos socialistas, sino eran libros simplemente de buena formación, por ejemplo, en ciencias naturales. O el partido creó una fundación política, la más antigua de Alemania, que tiene todavía una filial aquí en La Paz, que es la Fundación Friedrich Ebert, que tiene su sede en Obrajes, en la avenida principal, esquina calle 14, y que a veces hace acciones abiertas a todo público y publica muchas cosas. Publica, por ejemplo, continuamente un barómetro sobre las percepciones sociales de la gente, que hasta hace poco eran reproducidas por el periódico La Razón. Tal vez ustedes saben que ese gran periódico, La Razón, el 31 de agosto ha hecho su última edición impresa y lamentablemente ya no existe como periódico impreso, sino tiene solamente una página muy pequeñita electrónica donde ya no hay nada de cultura, etcétera, y que no va a incluir, por ejemplo, ayer domingo ya no incluía los suplementos culturales, el momento político, Escape, que antes tenía La Razón. Esta Razón, por eso menciono, publicaba siempre los resultados de las encuestas y de los estudios de esta fundación aquí en Bolivia. Esta fundación está representada en casi todos los países del mundo, o sea, es una red muy amplia que tiene la socialdemocracia alemana. Por ello simplemente es que les contaba que la socialdemocracia alemana era considerada en Europa no solo el partido más grande numéricamente, sino el que hacía más labor teórica, y por ello tenía una especie de preeminencia. Kautsky tenía, por lo tanto, la fama de ser el gran continuador, el gran pensador, y como gran pensador, aquel que da las pautas del comportamiento de ese enorme partido. Y evidentemente, estimado público, a ustedes les puede parecer gracioso, pero este partido ganó muchísimos adeptos con esas actividades que podríamos llamar extrapartido: cenas, almuerzos de solidaridad, funciones de circo y cine. En esa época todavía no había televisión, muchas actividades, bailes juveniles, muchas actividades que estaban abiertas a todo el mundo y que servían obviamente para captar adeptos. Kautsky, estimado público, lo que hizo fue pensar en actividades que a la larga sean beneficiosas, es decir, populares para el partido. Y ahora aquí viene lo que Robert Michels investigó en ese partido. Y él dijo lo siguiente, estimado público, que es la base, o mejor dicho, el núcleo de esa obra, repito, La sociología de los partidos y la democracia moderna. Él llegó, Michels, observando empíricamente y haciendo una larguísima investigación de años, 15 años de investigar a los partidos socialdemocráticos y socialistas moderados en Europa. Él llegó a la conclusión muy interesante
de que esos partidos izquierdistas eran partidos oligárquicos, oligárquicos en el sentido de que estaban manejados por una dirección que hacía lo que le daba la gana en el interior de los partidos. Los partidos socialdemocráticos, estimado público, tenían fama, o tienen hasta ahora, la fama de una gran democracia interna. Los órganos del medio y de arriba, o sea, los órganos directivos, se eligen por democracia directa desde abajo. Hay que competir para ser jefe, hasta jefe de barrio de esos partidos. Hasta hoy es así. Hay que competir y son las masas votantes del partido, en el uso de una muy amplia democracia interna, la que elige a las autoridades por un lado y define los programas de acción por otro. Michels, y esta es su gran teoría, nos dijo: hay una regla de hierro en esos partidos. Es la tendencia oligárquica de los mismos. La democracia interna de los partidos socialistas es una mera fachada. Es decir, las masas de los miembros de esos partidos eligen a quienes de antemano ya están designados para ser elegidos. Las masas aprueban los programas de acción, hasta programas de acción barriales, es decir, cosas muy específicas y concretas, cuando esas medidas han sido ya pensadas desde arriba. Entonces, estimado público, la teoría de Michels es que precisamente las organizaciones que se dicen más izquierdistas, más democráticas, más de respeto a las masas, son igual que las otras, es decir, igual que los otros partidos. Siempre hay una élite, una oligarquía que dirige soberanamente a esos partidos. Década tras década, Karl Kautsky, este tipo, era elegido jefe del partido y década tras década sus directrices, sus ideas, sus recomendaciones eran aceptadas como si hubieran nacido de la base del partido. La teoría de este señor Robert Michels puede resumirse en una frase, una sola frase, que aparece repetidamente dentro de su libro. Por eso les repito la famosa frase: el que dice organización, dice élite simultáneamente. O sea, el que habla, el que se preocupa por organizar a los seres humanos, al mismo tiempo, no tal vez abiertamente, pero está diciendo élite, es decir, está diciendo clase dirigente oligárquica del partido o de la organización. El socialismo, visto en los partidos socialdemocráticos de Europa, según Kautsky, en el fondo son partidos de élites. Todos los partidos socialdemócratas y socialistas, según Michels, son partidos que solo promueven a élites establecidas de antemano. ¿Y quiénes son las élites de los partidos socialistas? No son, según Michels, personas que hayan nacido del pueblo, que hayan hecho una sacrificada carrera proveniendo de origen muy modesto, sino son los académicos, la gente culta, por ejemplo, como ustedes. Según Michels, ustedes estarían destinados a ser la
capa dirigente de partidos, aunque se llamen de izquierda, según Michels, todo aquel que organiza algo, toda persona, esa persona dirige también ese partido. El que organiza, dirige. El que crea un aparato social, en el fondo está pensando en él mismo como la fuerza rectora de ese aparato. En una palabra, el que dice organización, dice élite, dice oligarquía. Esa es lo que él ha demostrado empíricamente al estudiar a la mayoría de los partidos socialistas de Europa. Es precisamente en el Partido Socialdemocrático Alemán, el más antiguo, el que tenía más miembros, el que tenía más producción teórica, él demostró que había una élite que nunca cambiaba. Una élite dirigida por este señor Kautsky y sus allegados, que eran buenas personas. Kautsky no era de ninguna manera un dictador ni nada por el estilo, nunca tuvo funciones gubernamentales. Kautsky fue realmente solo un gran intelectual y un miembro del partido, pero era el miembro del partido que lo dirigía, y las decisiones de Kautsky, voy a mencionar ahora la más famosa, las decisiones de Kautsky eran aceptadas por la masa de los miembros del partido porque eran la voz de la razón histórica. ¿Para qué sirve entonces el estudio? Y eso les va a gustar a ustedes. El estudio sirve para solidificar, consolidar y justificar una posición dirigente. Kautsky era reverenciado como el gran líder del partido porque Kautsky producía libros. Kautsky interpretaba a Marx. Kautsky es aquel que tenía la fama de tener un cerebro privilegiado y por ello podía manejar a su gusto el partido. Sin llegar a ser la famosa teoría de la función dirigente del partido del enemigo de Kautsky, de Lenin, estimado público, el resultado es muy similar. Los partidos de masas de izquierda son dirigidos por élites de intelectuales, porque tanto Kautsky como Lenin decían, las masas no comprenden hacia dónde va la historia, no han leído El Capital de Marx, etcétera, etcétera. Es decir, no comprenden la profundidad del desarrollo histórico y social. Pero la élite sí. Es una élite, esta es la diferencia, que no está legitimada por herencia. Kautsky venía de un origen muy modesto. No está legitimada tampoco por votación, sino está legitimada por el saber. Es muy similar a la utopía platónica de hace 2400 años. Recuerda ustedes que Platón dijo, los filósofos deben ser reyes, lo que en lenguaje moderno significa simplemente los intelectuales deben ser los gobernantes, lo cual va a gustar a ustedes. Entonces, Kautsky y el Partido Socialdemocrático, según Robert Michels, era la manifestación de esa vieja idea. No es por la sangre, por el hecho dinástico de uno pertenecer a una familia que ha ejercido el poder, no, es por el mérito intelectual, no por el dinero tampoco, es el dinero el que decide. Kautsky fue hasta el fin de su vida un hombre muy pobre. Es simplemente la figura de aquel que sabe dirigir, el que sabe hablar, el que sabe conducir, el que sabe, lo que se deriva de todo eso, sabe seducir a las masas. Conducir, estimado público, se deriva muy fácilmente, se transforma
muy fácilmente en seducir a las masas. Este sociólogo Michels, para este libro de 1912, lo que hizo fue estudiar empíricamente, pasito a pasito, cómo funcionan estos partidos. Y por eso él, sin ser de ninguna manera un enemigo del socialismo, él declaró que los partidos socialistas se comportaban elitariamente como cualquier otro. Porque él creía que esa regla, el que dice organización, dice élite, él creía que eso puede aplicarse a todo, a todas las actividades humanas sin excepción. O sea, toda organización humana, todo grupo, así sea un grupo de amigos, todo grupo siempre tiene un tipo que da la pauta. Y ese tipo simplemente es el que piensa. A él le pareció muy bien esta cosa, estimado público, porque Michels creyó que eso es el triunfo del racionalismo, el triunfo del pensamiento sobre la fuerza bruta. Él creyó, por ejemplo, que la dirección del Partido Socialdemocrático Alemán en manos de Kautsky, esa dirección estaba mucho mejor que si fuesen las emociones de las masas las que dirigían el partido. Y ahora viene lo que les había comentado, la decisión más compleja que tomó este partido y que tomó Kautsky en su vida. En Europa, a comienzos del siglo XX, había una rivalidad muy grande, también en el campo comercial, entre las llamadas potencias centrales, Alemania y el difunto imperio austrohúngaro, que ya no existe, pero que hasta 1918 era una gran potencia de primer orden, por un lado, y las potencias occidentales, sobre todo Francia y Gran Bretaña, por otro. Era una competencia por el comercio, por la supremacía económica, pero también por el mundo colonial y también por la cultura. Como ustedes pueden imaginarse muy fácilmente, en esa época Alemania no podía competir con la irradiación cultural que tenían París y Londres. Quiero mostrarles un ejemplo boliviano. Cuando la élite intelectual boliviana, Alcides Arguedas, Franz Tamayo, Chilveches, los escritores de esa época, iban a la Meca, es decir, al núcleo de la cultura, estos intelectuales iban preferentemente a París, en segundo lugar a Londres, pero rara vez iban a los países de Europa Oriental y Central, aunque puede ser que esas familias hayan comprado productos alemanes, etc., pero no tenían la irradiación cultural, el prestigio cultural que tenían París y Londres, sobre todo París. Y eso que París, Francia, había sido la potencia perdedora de la guerra franco-alemana de 1870-71. Pero pese a todo, todavía hasta la Segunda Guerra Mundial y más, tenía un enorme prestigio cultural, lo cual obviamente era la envidia de Alemania. Estimado público, hay un testimonio muy interesante, el de Mario Vargas Llosa, en su libro de memorias, El pez en el agua, donde él, con un hermoso capítulo, él describe todavía después de la Segunda Guerra Mundial la enorme irradiación cultural, el prestigio que tenía París. Un escritor, para triunfar, tenía que haber estado en París, como fue el caso de Cortázar, de Julio Cortázar y de muchos otros intelectuales que Vargas Llosa
encontró ya en París. Realmente todavía se consideraba el centro de la cultura. Por eso el joven Vargas Llosa, el poco dinero que tenía, lo dedicó justamente a su viaje a París. Esto simplemente para ilustrarles a ustedes ese enorme prestigio que tenía Francia, y sobre todo la capital, sobre los intelectuales. Entonces tenemos una competencia por mercados, por la repartición del mundo colonial entre los aliados occidentales y las potencias centrales. Austria-Hungría, el imperio de Austria-Hungría no tenía ni una sola colonia. Rusia tampoco, fuera de su territorio. En cambio, Francia y Gran Bretaña se habían repartido en África, una gran parte de Asia, y tenían realmente una potencia, una habilidad para conquistar territorios coloniales muy grandes. Francia era económicamente un país que estaba muy por detrás de Gran Bretaña. Había perdido territorio, Alsacia-Lorena, en favor de Alemania en la guerra de 1870. Y sin embargo, Francia, que tenía una población mucho más pequeña que Alemania, se había apoderado de la mitad de África. Lo que es hoy Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, todos esos países que ahora están en guerra, los países del Sahel, la isla de Madagascar, un montón de regiones eran colonias francesas. Lo mismo la llamada Indochina francesa, lo que es Vietnam, Laos y Camboya, eso también era francés. O sea, realmente era una fuerza muy notable. Y después conquistó Siria y Líbano, también fueron colonias francesas. Es decir, realmente era un país muy fuerte, y Alemania no tenía nada comparable de colonias. Tenía unas islas pequeñas en el Pacífico, compradas a España después de la derrota de España ante los Estados Unidos en 1898, y unos pequeños territorios sin importancia en África que pasaron después a propiedad de Francia y Gran Bretaña. Entonces es comprensible, estimado público, que Alemania impulsara una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial fue claramente impulsada por Alemania y Austria. ¿Qué hizo la socialdemocracia y qué hizo Kautsky? Esta es la gran decisión de la vida. Estos señores y estos partidos habían, estimado público, combatido durante muchísimo tiempo toda manifestación de imperialismo, toda. Kautsky en particular había dicho: si nosotros llegamos al poder, la primera medida, nuestras pequeñas colonias, esas islitas, etcétera, les devolvemos completamente la libertad, la independencia. ¿Qué hace el mismo Kautsky en agosto de 1914, cuando el gobierno imperial alemán, que era un gobierno de derecha, un gobierno conservador, pide al Parlamento unos gigantescos créditos de guerra? Es decir, pide permiso al Parlamento, lo cual era legal, pide permiso al Parlamento para endeudarse para financiar la guerra contra Francia y Gran Bretaña. ¿Qué hace Kautsky? Él, que había dicho que estaba contra toda colonia, contra todo imperialismo, contra toda aventura imperialista de Alemania, contra todo intento de ampliar el territorio alemán, el Partido Social Democrático estaba en contra de esas teorías de ampliar de forma imperialista a Alemania. Lo primero que hace Kautsky en un famoso discurso es, por razones patrióticas,
apoyar en el Parlamento la concesión de créditos de guerra ilimitados al gobierno derechista alemán. Y con la excepción de 2 diputados, toda la fracción del Partido Socialdemocrático apoya la concesión de los famosos empréstitos para la guerra, y lo mismo ocurre en todos los países que toman parte en la Primera Guerra Mundial. Los socialistas no hacen un frente contra esos gobiernos burgueses imperialistas, sino que todos los partidos socialistas, con la excepción de fracciones, que la vamos a ver ahora mismo, fracciones de izquierda de los partidos, todos los partidos, por razones patrióticas y nacionalistas, apoyan a su gobierno, a sus planes de guerra y a sus intentos, como en Alemania, de apoderarse de Bélgica, partes de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, estimado público, ocurre algo muy curioso que le da la razón a Michels. La cúpula oligárquica que dirige en toda Europa a estos partidos, esa cúpula se impone sobre lo que ella misma había practicado: la paz, la solidaridad con los pueblos, no a la guerra, no al imperialismo. Todo eso queda como papel mojado. La cúpula de los partidos se impone sobre fracciones, sobre todas las fracciones del partido, y también sobre la fracción que estaba contra la guerra. Entonces tenemos aquí, estimado público, realmente una situación prevista por Michels, donde la élite se puede imponer fácilmente debido a su superioridad intelectual a la masa de los partidos, y el resultado es lanzar a la guerra y a la muerte a millones de jóvenes, millones que han muerto en la Primera Guerra Mundial, reclutas jóvenes que no tenían la más remota idea de que por qué iban a la guerra, por qué los mandaban a pelear en tal frente, por qué había que combatir ahora a los hermanos franceses que siempre se abrazaban un día antes de la guerra, etc. Porque realmente, y ahora pasamos a Wilfredo Pareto, porque las élites realmente son las que manejan la historia. Wilfredo Pareto es de la idea sociológica de que la historia universal es la sucesión de élites, no la labor de los pueblos, no la labor de las clases populares, sino que realmente lo que existe, según Pareto, sociológicamente, son masas amorfas, es decir, sin forma. Una forma sería tener instituciones propias de las masas que sean los portavoces del sentimiento de las masas, pero no, las masas son siempre sumisas, según Pareto. Las masas siempre apoyan y están en el fondo enamoradas de los dirigentes. Hay una situación de sumisión, hay una situación de dominio de arriba y sumisión de abajo. Y ese contraste, según Pareto, es constante en la historia universal. La teoría de Pareto, él no escribió ningún libro importante, sino miles de artículos, por eso no les nombro un libro. Según Wilfredo Pareto, se puede documentar que la historia universal es una sucesión de élites, un cementerio de dirigentes y no la labor de las masas. Hay testimonios históricos, naturalmente. Pareto era un gran lector de historia, y desde la época del Imperio Persa
él muestra, estimado público, cómo las masas siempre obedecen contra sus intereses las órdenes de arriba. Él cree que el ser humano es un animal gregario que, como la mayoría de las especies animales, forma una jerarquía implícita. No es una jerarquía explícita, sino una jerarquía implícita que se forma siempre en todas las sociedades con esa división élite-masa sumisa, independientemente de las relaciones de propiedad, de producción, etc. Es también una teoría contraria a Marx, porque Pareto nos dice no son las relaciones de producción, no es la contraposición entre unos cuantos, una clase privilegiada, una élite como los burgueses contra los proletarios, sino que en todas las sociedades se conforma una élite que proviene generalmente de abajo. Es una élite que se forma por las habilidades intelectuales de sus miembros. Él da muchos ejemplos, por ejemplo, en la época más gloriosa del Imperio Británico, justamente cuando, según Marx, había esa enorme contraposición entre una élite burguesa y una masa de proletarios, Pareto dice, la cosa siempre es más complicada. Porque la élite que dirige la Gran Bretaña en su mayor época de expansión colonial y comercial del siglo XIX, esa élite dirigente no eran los burgueses propietarios de los medios de producción, sino eran los intelectuales que, en vista de su mejor formación, podían alcanzar la mayoría de los grandes puestos públicos. Y él señala como ejemplos el Partido Conservador, lo más derechista en la Gran Bretaña. Ese Partido Conservador no estaba dirigido en el siglo XIX por los grandes propietarios rurales o los grandes burgueses, sino por intelectuales de origen pobre como Disraeli, el primer ministro más exitoso del Partido Conservador en el siglo XIX, que no solo no era miembro de la clase alta, sino que era un judío de origen italiano que simplemente por sus méritos, como un brillantísimo escritor y era escritor de novelas, estimado público, llegó a ser varias veces primer ministro de Gran Bretaña en su mejor época. ¿Por qué? Porque era un tipo capaz de embaucar por su discurso, por su talento, por la forma como hablaba y escribía, podía embaucar a los grandes burgueses y a los pequeños miembros de la clase trabajadora, por igual. Entonces, la teoría de todos estos señores, con eso vamos a cerrar, estimado público, la teoría de todos estos señores es muy simple en el fondo. Es la contraposición entre una masa enorme pero amorfa, es decir, sin contornos propios, sin habilidades propias para autodirigirse, una masa amorfa opuesta a una élite muy pequeña, pero de gente inteligente y astuta que sabe dirigir. Y esa élite está abierta a todo talento que se haya formado correctamente. Por lo tanto, esas élites tienen un origen generalmente popular, como Disraeli, Hitler, Mussolini, etc., que han dirigido partidos de derecha o de extrema derecha sin ser ellos mismos miembros de la élite social del país respectivo. Como ven, son teorías que pueden ser discutidas. Mi deber simplemente es mostrarles a ustedes la enorme riqueza que ha tenido la sociología. Por razones de tiempo, estimado público, no hemos podido entrar
a lo que vamos a tratar a partir del miércoles. Vamos a tratar los temas actuales de la sociología. Ahí tienen ustedes una serie de temas actuales de estudios sociológicos. Vamos también a mostrar a sociólogos actuales de importancia y vamos a ver que curiosamente, muchas de las teorías actuales están también centradas en lo que se llaman los estados fallidos, porque hay países, estimado público, que hoy en día pueden ser calificados como un fracaso, o sea, donde el gobierno central tiene poco espacio para decir algo, donde hay muchos grupos armados contendientes, o países como Haití, donde bandas de delincuentes han ocupado la mayor parte de la nación, etcétera, etcétera. Ese tipo de conflictos graves son los que hoy en día ocupan a los sociólogos más importantes. Esos temas los vamos a ver a partir de la próxima sesión. Como son exactamente 10:30, estimado público, aquí terminaremos y yo les agradezco por haberme escuchado y por haber venido pese a condiciones climatológicas u otras un poco difíciles. Gracias. No se olviden de inscribirse en la lista. Doctor, la próxima clase igual clase.